Mateo 25, está en su casa. Mateo 25, vamos a ir al versículo 1. Aquí está eso por si lo ocupa. Mateo 25, versículo 1 dice la palabra del Señor. Amén. Mateo 25, 1 dice. Ahora sí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, si usted ve Mateo 25, el tema principal de esta parábola, ¿cuál sería? ¿Cuál le pondría usted como tema principal a esa parábola de las vírgenes? ¿Cómo piensa usted que sería el tema así, la idea principal de la parábola? Compre aceite, digo el otro, ¿verdad? Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Hay que estar velando. Pero es muy importante porque hay una asignación en esta parábola. La asignación es tener también, vea qué interesante, porque la gente dice: no, yo tengo que tener lámpara. Pero más importante en medio de esto es tener vasijas para tener aceite. Vea que el versículo 4 dice: las prudentes tomaron aceite, ¿en dónde? En sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Entonces no solamente era un asunto de lámparas, era un asunto también a dónde tenía el aceite. ¿Y qué es el aceite? De nada nos serviría tener lámparas si no tenemos aceite en las vasijas, ¿sí o no? Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Y las insensatas dijeron a las que habían hecho el trabajo: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Vea qué interesante. Las insensatas tenían aceite. Es lo que dice el versículo 8. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué dice? Se apagan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo estas 10 vírgenes tienen aceite? Porque todas tenían aceite en algún momento. Era que se le están apagando las lámparas. Para mantener la luz encendida es indispensable llevar ese aceite suficiente, ¿sí o no? Para un tiempo prolongado, espiritualmente, por supuestamente estamos hablando. El Mesías no está hablando aquí de cosas espirituales. Necesitamos que la luz del Padre nos guíe y brille en nosotros a través de estos tiempos, que son tiempos de muchas tinieblas, Dice: y el aceite de oliva que produce la luz en esas lámparas que el Mesías estaba poniendo como ejemplo, es comparado con el Espíritu Santo que está en nosotros.
Como tal, entonces, ¿qué representa el aceite? Una unción que pone el Señor en nosotros. Pero vea qué interesante, si fuera así, quiere decir que para los tiempos finales, porque el Mesías está hablando de ¿qué? De su venida, velad porque nadie sabe ni el día ni la hora, quiere decir que va a haber vírgenes que se van a dormir en el trabajo de tener aceite. Y qué cuidado que hay que tener, porque las que no tienen aceite, se les va a cerrar la puerta. Ya escuché eso en algún lugar yo, cuando el Señor, siempre que el Señor viene un juicio a la tierra, que eso es una de las cosas que viene para la tierra, porque bíblicamente eso es lo que dice, el Señor viene a traer juicio de bendición, no se preocupe, porque si usted está haciendo las cosas bien, va a ser bendecido, ¿sí o no? Pero también viene a traer juicio, y juicio a todas las naciones. Entonces, en medio de estas cosas, va a haber gente creyente que va a tener lámparas, pero no les va a alcanzar en este tiempo de oscuridad porque se van a quedar sin aceite. Vean lo importante que es tener aceite y estar en la presencia del Espíritu Santo. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero, dice el Salmo, ¿verdad? En medio de estas cosas, vea que el aceite es un asunto personal. La unción es un asunto personal. Yo no sé si ustedes en algún momento han visto o han escuchado a esa gente que agarran con un abrigo o una jacket o algo y le empiezan a tirar a la gente para que sea ungida. Bíblicamente eso no existe, porque la unción es algo, y vieras qué tema más bonito. Hoy no vamos a profundizar mucho en ese tema, pero digamos, ¿por qué cree que el Mesías, ahora que estuvimos allá en Israel, ¿por qué cree que el Mesías, a dónde fue que tuvo su prueba final? En un monte que se llamaba Los Olivos. Él le dijo al Padre, Padre, si está en tu voluntad, quita de mí, ¿qué? Quita de mí esta copa. Y dice que él se fue al monte de los Olivos y él se hincó y se puso a clamar al Padre y hasta sangre sudó. Y eso es algo inclusive médicamente comprobado, que una persona cuando está con un momento de mucho estrés, él sabía a lo que él iba, de todo, ¿verdad? Él sabía la palabra. Imagínense lo que es él clamándole al Padre, Padre, pero ¿por qué estaba en los montes de los Olivos? El aceite que se ocupa para las lámparas se tiene que llevar a una prensa y se tiene que ser exprimida de una manera para que salga lo puro que se necesita. Y el Mesías de la manera ahí fue ungido, dice la palabra que él fue llevado inclusive en prueba de obediencia, en obediencia. La muerte que él llevó fue en obediencia al Padre. Así imagínense cuán más nosotros tenemos que obedecerlo a él. Y hay momentos determinados en nuestras vidas que nuestra obediencia y en circunstancias que podemos estar pasando ahorita, o ya la pasamos, o inclusive puedes pasar más adelante, en medio de estas cosas, él está ahí, pero tú tienes que pasar por ese monte de los olivos y te van a exprimir y te van a sacar, pero eso es necesario para que tú alumbres en este tiempo. Y eso no se da, eso no se vende, eso no se pega un chaquetazo. Eso es en el momento que tú estás pasando por esos momentos difíciles y que tú estás siendo ungido. Yo conozco personas ahorita que pasan unas circunstancias y yo con todo el respeto, yo les digo, pucha, qué varón, qué mujer de Dios. Porque están siendo así, pero se llaman, y aquí están, y están de pie, en la gracia y la misericordia del Señor. Y a veces yo le digo a mi esposa, vea, este muchacho, en otras circunstancias posiblemente otra gente ya hubiera, como dicen, ya hubieran tirado la toalla, como dicen, al estilo de boxeo, ¿no? Nosotros, en muchas de las áreas, dice la palabra, vamos a ser probados para hacer luz. Y estas vírgenes, todas las vírgenes, necesitaban tener aceite. Entonces, y las insensatas, versículo 8, dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces sí tenían aceite, solo que no tenían el suficiente. Algo salió mal con esas 5 vírgenes insensatas. Ahora, si usted lo pone en el plano espiritual, y alguien me decía,
Henry, ¿y esas vírgenes será gente que no conoce? No, señor. Eso es gente que conoce. Porque el aceite que se derrama, que es el Espíritu Santo del Señor, no lo pone en alguien que no conozca de Él. Y mucha gente dice que todavía, y ahí viene la parte donde yo me pongo a ver, y yo le digo a mi esposa, es que esto se trata de todos los días. Tenemos que estar pellizcándonos de la buena manera, ¿verdad? Todos los días. Porque las insensatas, hay mucha gente que dice, pero vean, se quedaron dormidas. No, las 10 se quedaron dormidas. Las 10 se quedaron dormidas. Vea la parábola. La única diferencia es que 5 sí tenían aceite, ya tenían lo que tenían que tener, y las otras 5 no tenían el aceite. Cuando se levantan, dicen, ya, ¿y ahora qué? Y vea el momento que se levantan. Entonces, notemos que las insensatas sí tenían aceite, solo que sus vidas no tenían suficiente aceite. Y en medio de estas cosas, vea lo que dice la palabra. ¿Cómo usted se queda sin aceite? Muy fácil el carro, ¿verdad? Usted le pone un cartoncito abajo, comienza a gotear y usted ve el aceite que bota. ¿Cómo le pone usted en la vida de un creyente que pierde aceite? Yo le doy un pasaje bíblico que eso es para mí y para mi casa. Vea lo que dice Efesios 4:30. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. Vea que el Señor nos sella con el Espíritu Santo, con ese aceite, ¿verdad?, que necesitamos para ser ungidos, y nos unge con un propósito. No contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Yo ya fui perdonado por el Mesías, yo ya fui perdonado en la cruz. Pablo nos dice, no contriste el Espíritu Santo. Y esa palabra, contristar, significa llevar tristeza, llevar dolor. A través de la presencia del Espíritu Santo, el Padre Eterno, que derramó y sabe que nosotros conocemos del Mesías y de su sangre y todo lo que Él pasó y su resurrección también, gloriosa. Él sabe cada palabra que sale de mi boca. Él sabe cada pensamiento que yo tengo. Y Él sabe cada acción que usted y yo hacemos. Todas. Dice la palabra, de hecho, que nosotros en algún momento determinado vamos a estar en un juicio y donde vamos a ser juzgados por toda palabra inclusive que salió de nuestra boca. No contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Sería que esas vírgenes contristaron el Espíritu Santo y se apagó? A través de su presencia en nosotros, en el Padre, es testigo de cada palabra, de cada pensamiento, de cada acción. Esto es de todos los días. Si lo que hablamos, pensamos y hacemos va en dirección contraria a lo que las Escrituras nos enseñan, terminaríamos usted y yo como aquellas vírgenes insensatas. De nuevo, si lo que hablamos, pensamos y hacemos va en dirección contraria a lo que la palabra de Dios dice, vamos a terminar como esas vírgenes insensatas que dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Esto es personal, ni siquiera el aceite de una familia, de una esposa o un esposo. No, esto es personal. A mis hijos, esto es personal. Y es increíble lo que es el amor del Padre. Como el Padre sabe que nosotros estamos en esta naturaleza así, que ya pero todavía no. Él tiene un tiempo específico todos los años para que usted vaya a ver si usted está con aceite suficiente para llegar al tiempo final. Oiga, qué increíble. Eso es como un checkpoint, como lo dicen en inglés. Eso es como un engine light en el motor. Una luz del motor. Hay un tiempo específico en el año que el Padre tiene, no yo. La palabra de Dios lo dice, donde Él nos lleva a ver cómo estás de aceite. ¿Está bien de aceite? ¿Cómo está? Vea lo que dice la palabra del Señor. Ustedes son la luz. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes. Oiga, y a mí que me decía la maestra, ¿sabe qué me decían a veces?
Vea la maceta que está allá afuera del corredor, ahí el aula. ¿Nunca escucharon eso? Esa maceta del corredor no pasa. Así hubo gente en algún momento. Y no lo estoy diciendo vacilando. Así le decían a uno. Usted, el corredor no pasa. Así le decían. Y viene en el Señor, en el Espíritu Santo, el Señor nos dice, ustedes son la luz de Grecia, usted es la luz de San Isidro, usted es la luz del barrio latino, usted es la luz en el ICE, usted es la luz en el trabajo, en el hospital, usted es la luz en Rockville, vayan, compre bien, usted es la luz donde quiera estar. Y diga, ¿cómo soy esa luz? Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija, otra vez. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Diga lo que dice el versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Pero aquí viene la parte que hay que enseñar muy bien. Y alaben a su Padre que está en los cielos. Yo soy luz, no porque tengo luz propia. Es que el aceite que Él puso en mí, la unción que Él puso en mí, el aceite que puso en usted, la unción que puso en usted, lo hace que usted alumbre para que otros busquen al Señor. A pesar de que haya gente que lo critique, le diga lo que sea esto, y hay gente que... Yo me acuerdo cuando yo no conocía del Padre Eterno y de la Palabra. ¿Y qué es lo primero que uno ve todo mal en los creyentes? Oiga, ese no, y es el primero que critican, ¿sí o no? Uno tiene que entender que cuando usted es luz, es porque te está el Señor poniendo un spot que es diferente a los demás. No se preocupe si te critican, si te dicen un montón de cosas. Mientras usted esté haciendo las cosas de acuerdo a la palabra y la escritura, usted tiene que ser luz. ¿Cómo? Tengo 4 años de trabajar con esta persona. Yo no sabía que era creyente. Yo no sabía. ¿Cómo es eso? 4 años. Algo tiene que ver con usted, en algo. Y ahí viene la parte. Lo que hacemos, lo que decimos, todo va a dar en contraste de si somos luz o no. Oiga, este 8 noche. Dice que es creyente en la palabra. Oiga. Con esa bocota dicen, alaben, pero vea qué interesante, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Pero tengan mucho cuidado, Chicho, tengan mucho cuidado, para mí, porque todo eso bueno es para que alaben ¿a quién? Al Padre que está en los cielos. Toda gloria y toda honra es para Él. Acuérdese eso, porque hoy en día mucha gente no entiende esto. Y hay gente inclusive que acepta adoración. Cuidado, mi hermano, jamás. ¿Qué le dijo Pedro? Yo soy un hombre igual que usted. ¿Cómo se le ocurre? Yo soy un hombre igual que usted. Cuando llegó a la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Recordemos, si somos luces porque el Padre ha hecho y ha depositado en nosotros, ¿qué dice? Su Espíritu Santo. Y todo lo que hagamos es para que alaben al Padre que está en los cielos. Entonces, el tema principal de esta parábola es que las 10 vírgenes tenían que velar, tenían que estar atentas para la venida del Hijo del Padre. Vea que la venida del Hijo del Padre, la venida del Hijo del Padre es un tema muy importante para los tiempos finales. Y usted es uno de los que, tanto como yo, tenemos que escudriñar, porque yo no me quiero quedar sin aceite. En medio de estas cosas, vea lo que dice el versículo, ahí en Mateo 25:3, dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6, ¿qué dice? Y a la medianoche se oyó un ¿qué? ¿Qué se oyó? ¿Qué se oyó? Un clamor. Se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle.
¿Cómo que un clamor? Está el Mesías hablando de vírgenes insensatas y sensatas. Me está hablando de su segunda venida. Y me dice que hay un clamor a la medianoche. ¿Sabes? Yo soy de los que me detengo y cuando veo estas cosas digo, aquí el Señor quiere hablarnos algo. Resulta ser que la palabra en el griego, usted comienza a buscar y hay, digamos, hay aplicaciones que hoy en día, como leo yo, hoy en día hay tantas herramientas. Entonces resulta ser que usted sabe, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Antiguo Testamento, hebreo, arameo, ¿verdad? Entonces resulta ser que usted puede agarrar una aplicación y busca cuál es el equivalente de clamor si el Mesías estuviera hablando en hebreo. ¿Por qué es importante esto? Porque en el Antiguo Testamento fue escrito en el hebreo y hay ciertas cosas que usted dice, ¿será posible? Porque el Mesías dice, y a la medianoche, palabra del Mesías, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. ¿Ya llegó el esposo? No, todavía no ha llegado, pero había un clamor. Entonces resulta ser que la palabra equivalente para clamor aquí en el Nuevo Testamento es la palabra, ¿sabe cuál es? No me van a creer. ¿Cuál piensa usted que es? ¿Cuál? Teruá en el hebreo. Los que escucharon la enseñanza anterior, igual no se preocupe. Esto es importante porque esta es la palabra 8643 en el hebreo. Esto es lo que mucha gente le dice que es John. ¿Usted sabe qué es John? En el hebreo John no es John, aquel del barrio. John es día. Y entonces vienen las fiestas del Señor, que son de las fiestas del Padre, ¿verdad? Resulta ser que la primera fiesta de esta época es una que le llaman Teruá, Yom Teruá, ¿sí o no? La gente dice, el día de las trompetas. Y ya vimos, a través del estudio pasado, que son 2, que no es trompetas. ¿Por qué si estas, y como le digo, no solamente es una, varias herramientas, que buscan cuál es ¿cómo se llama? El equivalente de la palabra en el Nuevo Testamento, cuando el Mesías habla de su segunda venida, habla de clamor. Y lo que ellos encuentran en el hebreo es teruá. Ahí el Señor no dijo, y a la medianoche se oyó una trompeta. No, se oyó un clamor. ¿Se acuerdan el día del clamor? Eso es todavía más relevante porque está diciéndonos que antes de su venida va a haber un clamor. Y está anunciado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Mesías no está diciendo eso por decirlo. Simplemente por decirlo. Antes de su venida va a haber un clamor aquí en la tierra. ¿Sabe quién va a clamar en esta tierra antes de que Él venga? Como estudiamos en la primera celebración del Padre Eterno, para este tiempo del año, resulta ser que la palabra del Señor a mí me habla que hay fiestas que la gente le dice, esas son fiestas judías. ¿Usted cómo se le ocurre? ¿Está judaizando? No, nada que ver, como lo hemos dicho 280,000 veces aquí. Esas son fiestas del Padre Eterno. Vieras que se dividen en 2 partes. El calendario que la Biblia me habla es diferente, ¿verdad? El calendario del Señor arranca más o menos entre marzo y abril. Cuando Israel, nos vamos del Antiguo Testamento, sale de Egipto, ¿se acuerdan? Y el Señor les dice, este va a ser el primer mes del año. A ellos les cambió el calendario de egipcio, ¿verdad? Habían vivido 400 años en Egipto y el Señor les cambia el calendario. Cuando Moisés los va a sacar, los va a llevar a libertad, pero les va a dar un calendario nuevo. Y vimos que a través de la palabra del Señor, el Señor va a establecer ciertos tiempos especiales del año que se le llaman las fiestas solemnes del Padre. No son mías, no son de Israel, son del Señor. Y resulta ser que en el tiempo, en la primavera empezamos con ¿cuál? Pascua, panes sin levadura. Primicias. Y luego viene la fiesta de las semanas como Shavuot o lo que se conoce como Pentecostés. Entonces, si nosotros hacemos un estudio exhaustivo, resulta ser que en la primera
Él muere como el cordero, la Pascua, Él murió como el cordero, ¿verdad? Él fue el pan sin levadura, se cumple perfectamente. ¿Saben en qué día vino el Espíritu Santo? En primicias. ¿Y sabe cuándo vino? Perdón, ¿cuándo fue el que Él resucitó? Muy bien. En primicias, por eso dice la palabra que Él es las primicias ¿de qué? De la resurrección. Y luego, 50 días después, todo el mundo conoce Pentecostés, vino el Espíritu Santo. No, ahí se estaba celebrando una fiesta del Señor que era Shavuot o Pentecostés, como se traduce. Esas fueron las primeras. Ahora tenemos las del final del año, que empezaron el sábado pasado. La primera era lo que la gente conoce como Yom Teruah. Y ya vimos, y la palabra ahí, ya vimos el estudio, es el día del clamor. Ahora, ¿por qué el mes séptimo? Porque si usted comienza a contar desde marzo de abril, ahorita, para el calendario de Dios es el día séptimo. Entonces resulta ser que el Señor, y como le digo yo, y le he dicho a la gente que van extendiendo, bueno, que van en este tiempo, en este proceso, y no es que les esté diciendo ni ignorantes, ni que tampoco tengan que hacerlo inmediatamente, llévenla con paz, con amor, porque una de las cosas que Dios establece como tiempo de Él especial es el día de descanso, que bíblicamente es el sábado. El día del descanso para la semana, que es el sábado, no se preocupe, como le decía yo, si usted tiene que trabajar, es el sábado, ¿verdad? Eso lo vemos en otro tema y es algo muy importante, muy amplio. Pero así como se descansa un día, que es el sábado, bíblicamente es un mandamiento, Dios nunca lo cambió, en el año, esto es de la semana, en el año tenemos este mes que es especial. En la semana, vea qué interesante, el Señor tiene y Él llega y aparta el día séptimo. Pero Henry, entonces usted es adventista el séptimo día, judaizante. No, es que está en la palabra del Señor y es muy importante para los tiempos finales y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces resulta ser que como para la semana el sábado se descansa, para el año el día séptimo es algo especial. Vamos a dejarlo ahí. Y aquí, entonces el Señor, para arrancar ese mes que es especial, arranca con el día de un día que se clama. Porque yo no sabía eso. Resulta ser que en esta parábola el Mesías usa el mismo término antes de su venida. Porque en la primera parte de aquellas fiestas vimos cómo Él vino a ser cordero, Él fue el pan sin levadura, resucitó en el día exacto de primicias y el Espíritu Santo vino en Pentecostés. No deberíamos de preguntarnos, como decíamos hace 22 días, ¿y será que lo que la palabra del Señor me dice, las fiestas de este mes séptimo, será que el Padre tiene algo que nos quiere revelar? Ya, si el Mesías exactamente murió en el momento exacto, cuando el Cordero estaba siendo sacrificado, en el día de Pascua, allá en el templo, dijo el mismo sacerdote, que dijo, consumado es. Y en ese momento Yeshua estaba diciendo, nuestro Mesías, Jesucristo, en la cruz, que dijo, consumado es. Y usted va y todo exacto. A mí me daría, como persona que estudio la palabra, me daría temor no enseñarle esto a la gente. Porque si nosotros tenemos, no se trata de especulación, lo hemos dicho miles de veces, si el Señor tiene un tiempo específico cada año para ciertas cosas, no es que yo lo busco a Él. Imagínense que ese término que Él le usa, que se llama, ¿cómo se llama? Moedín, que son las fiestas del Señor, está en Génesis. Y el sol y la luna fueron puestas para que usted y yo acudamos a la reunión que Él nos llama a nosotros. Él no te está llamando, como dijo el otro, el pastor, ni el profeta, ni el ministerio. Te está llamando el Padre una vez, un tiempito al año para que hagas algo. ¿Será que si sabemos esas cosas no nos pasa de las 10 vírgenes? Por lo menos lo de las 5 insensatas. ¿Será que el Señor tiene algo especial para enseñarnos y que tal vez nunca nos lo hayamos escuchado? Dice, y a la medianoche se oyó ¿qué? Un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Ya que no venía el esposo todavía. Alguien venía clamando que decía, ya viene el esposo. Interesantemente,
El Mesías nos habla de esta parábola que tiene como idea principal su segunda venida de nuevo. Y nos habla de ese clamor que hablan las fiestas que vimos en el estudio anterior, que es clamar. Y se va a dar antes de su segunda venida. Entonces, en medio de estas cosas, vamos a ir a Levítico 23. Levítico 23. La primera celebración santa, por decirlo así, la convocación santa del mes séptimo, se llama Yom Teruah, día de clamar. ¿Por qué tengo que clamar yo? ¿Por qué tendré que clamar? Eso se celebra el primer día del mes séptimo. A los 10 días del mes séptimo, ¿sabe cuándo cae este año, los 10 días del mes séptimo? La semana pasada, resulta ser que este calendario es muy hermoso, porque este calendario se maneja en base digamos, se tiene que ver usted ha visto que la luna empieza, se ve un montón y luego se ve llena y luego va bajando. Y eso es bíblicamente, ¿verdad? Entonces, cuando ya la luna se va totalmente y luego aparece, a veces hay un día que no aparece y al otro día aparece el cachito ese. Ese día es el primer día del mes. Y este año, viéndolo desde el punto de vista inclusive igual, todo lo que sigue la palabra del Señor desde Israel y demás, porque todo el eje central para todas las cosas proféticas es Israel. Nos guste o no nos guste, hay gente que no le gusta, pero así es. Y entonces, fue el viernes pasado, el viernes amanecer, y entonces resulta ser que vea lo que dice la palabra, aquí en Levítico 23, vamos a ir al versículo 26. Viene la segunda fiesta. ¿Sabe cuándo es esa segunda fiesta? Celebración santa, Señor. Mañana, por aquello. Mañana va a ser un día cualquiera. No, mañana no es un día cualquiera para nosotros. Oiga lo que dice la palabra. Levítico 23, 26. También habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 27, a los 10 días de este mes séptimo sería el día ¿qué? De expiación. Va a ser un día. Entonces ve qué interesante. Empezamos. ¿Cuál es la primera fiesta? En el primer día del mes séptimo era una fiesta de clamor, de clamar al Padre. Y resulta ser que a los 10 días de este mes será el día de ¿qué? De expiación. Vea lo que dice. Tendréis santa convocación. Y de aquí lo importante. Y dice, ¿qué dice? Y afligiréis. Afligiréis. Afligir. Afligiréis las almas. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es un día de expiación. ¿Para qué? Para reconciliarnos delante del Padre Eterno. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona dentro del pueblo. Versículo 31. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Donde quiera que habitéis. Versículo 32. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces alguien me dijo, pero Henry, entonces yo no puedo hacer. No, tranquilo, vayamos con calma. Primero que nada, vea que la palabra dice que es un día de ¿qué? De expiación. Es un día de expiación. Y vea qué interesante. Y lo que tenemos que hacer es afligir ¿qué? El alma. Entonces vaya, aflíjase mañana. Y alguien decía, ¿cómo es eso? Primero que nada, vamos así, uno por uno. ¿Sí o no, Mateo? Vamos uno por uno. ¿Qué es expiación? Vea qué interesante, porque la gente dice, pero yo ya fui perdonado por el Mesías. Yo no necesito eso. Yo ya estoy salvo. ¿Por qué el Padre Eterno pone algo que de Génesis lo habla y lo comienza a mencionar
y dice que hay una fiesta solemne en el mes séptimo para que nosotros, primero, al primer día del mes empecemos a clamar y al día 10 será un día de espiar. ¿Ah? ¿Perdón? Mañana a lunes, sí. Mañana a lunes, sí. Y resulta ser que el término por aquello, no es importante, pero sí es importante a la vez, el término es, todo el mundo le dice Yom Kippur, eso es lo que celebran, y se escucha. Debemos de recordar que nosotros no seguimos a los sistemas religiosos, porque si algo tiene el hombre es querer ponerlo en el sistema religioso. Dios no nos llamó a hacer las cosas religiosamente. Por eso es que mucha gente le llama, y lo vimos hace 15 días, que le celebran que es que el año nuevo, lo que le conocen como Rosh Hashanah. ¿Cómo que Rosh Hashanah? Si el Señor dijo que el mes primero empezaba en ¿cuándo? En el tiempo entre mes y abril de nuestros calendarios, para el tiempo de Pascua. El Padre tiene bien claro el calendario de Él. Y el hombre, como siempre, trata de agregarle cosas. Y expiación se llama Yom HaKippurim. Es HaKippurim el término. ¿Qué es eso? Entonces, mirad qué interesante, porque en el término hebreo, la base de esta palabra es como cuando estaba Noé. Cubre el arca, dice la Reina Valera, calefatearías, no sé qué. El arca, cúbrela. El arca se tenía que cubrir algo para que no penetrara el agua. Aquí ya están calefateando, pero el café allá, yo espero. Y está esa calefateada, dijo, eso que cubre el arca. Es un término como lo traducen, está muy bien, expiación, pero es algo que cubre también. ¿Cómo que cubre? Vea lo que dice. Yo le leo este pasaje bíblico. En el lugar del templo dice, Aarón hará expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. En el Antiguo Testamento se tenía que hacer un sacrificio para el mes séptimo y se tenía que hacer y expiar el pecado. El pueblo no podía perdonarse a sí mismo, nosotros no podíamos perdonarnos a nosotros mismos. Entonces, estas ofrendas y estos sacrificios que se hacían, lo que hacían era cubrir al pueblo para que no viniera el juicio. La paga del pecado es muerte. Y como siempre, la naturaleza de nosotros no va a cambiar hasta cuando venga el Mesías. Y el Mesías va a venir en un tiempo específico. Y dice la palabra, y ahí se seréis. ¿Y cómo seremos nosotros? Ya va a haber una naturaleza totalmente que no va a desear el mal. Pero Henry, es que yo la pulseo, yo trato de tener aceite como la Virgen y todo, pero a veces se me viene un pensamiento cuando... ¿Qué dijo Pablo? Queriendo hacer lo bueno, hay en mí una ley que va en contra. Y mientras nosotros estemos en estos cuerpos, y no es que odiemos el cuerpo de ninguna manera, como otras creencias, de ninguna manera, porque el cuerpo es el templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces nosotros lo que hacemos es, ¿qué dice la palabra? ¿Por qué cree que el Señor pone el Espíritu Santo? Porque es un espíritu de dominio propio. Y usted desea como dominio propio, el Espíritu Santo. De acuerdo al aceite que usted tenga, y la unción que usted tenga, le va a aguantar a este chiquito a todas las cosas que vaya a hacer. ¿Sí o no? Porque vienen circunstancias a nosotros y nosotros, como digo, como hay un término muy cristiano, ¿verdad? Se bajó de la cruz. Usted no puede andar bajándose de la cruz, primero que nada. Y nadie le dijo que se subiera, tampoco. Porque dice la palabra que nosotros lo que tenemos que hacer es cargar la cruz. Y todo aquel que no se niega a sí mismo, ¿qué dice? No es digno de ser llamado mi discípulo. Por eso que cuando vienen todas estas cosas, desde el Antiguo Testamento el Señor sabía que el ser humano no podía. Entonces Él puso todo este sistema de ofrendas y de fiestas y todo para que el pueblo tuviera una manera de ser cubierto del pecado. Ahora usted y yo estamos cubiertos por la sangre del Mesías. Pero eso no quiere decir que usted que salga y le pegue un frenazo a un carro ahí por algo que pasó y el otro carro se baja y le dice, ¡ay, hijo de...! ¿Y qué va a hacer usted? Hermano.
Y si fuera tan fácil, ¿ah? Uy. No, verdad, hay circunstancias que usted tiene que tener aceite hasta arriba para soportarlas. De verdad, sí es, hermano, sí es. Con el nivel de, no sé, dígale usted, le llama mucho estrés, pero como la gente anda, que usted lo vuelve a ver, ¿y qué? ¿Y usted qué le pasa? ¿Ah? ¿Y qué? Oiga, pero así es. ¿Sabe qué me vuelvo yo? Les digo, ¡eh! Y los saludo. Y no crea que todas las logro, ¿verdad? Ahí estamos en el proceso. A veces mi esposa, Henry. Y a veces yo mi esposa, Pachi. Para eso Dios nos puso en matrimonio. No para decirle, ya se apió la cruz. No le diga eso. Ayúdenos, ayudémonos. ¿Sí? Porque el Señor sabía que nosotros en nuestra naturaleza somos débiles. Si los dos estuvieran juntos, ¿qué hacen? Se abrigan juntos, dice la palabra. Y en medio de estas cosas necesitamos de esa ayuda. Nosotros entre nosotros, como familia del pueblo de Dios. Vi a Kenneth en aquel día. Tranquilo. Y usted está agarrando la piedra y se la va a tirar. Más bien dígale, mira, manito, si usted ocupa ayuda. ¿Qué fue lo que le hizo ese man? No eso. ¿Van a jugar fútbol? Yo tomé una decisión en un tiempo que hace mucho tiempo que yo conocí al Señor. Yo dejé de jugar fútbol. Porque estaba en otro país, no tenía seguro. Y casi me quiebran. Y con la gente y con el testimonio que se daba, imagínense, invitaban a otras iglesias y terminaban agarrados. ¿Usted sabe lo que es? ¿Qué testimonio? ¿Cómo vamos a hacer luz entre las naciones si hacemos lo que hace todo el mundo lo que hace? No podemos. ¿Qué dice la palabra? Nosotros somos llamados a hacer luz. Para eso usted necesita el aceite. Y para eso son estas fiestas, aunque la gente le diga judaicas o lo que sea. Es un tiempo especial para ver si usted tiene el aceite en la manera correcta. Vea lo que dice la palabra. Yo le leo este pasaje bíblico, luego yo se lo doy para que lo apunte. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esto está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. ¿Usted sabe dónde está eso? Romanos 3. Romanos me habla lo que me dice Levítico. Él es el sacrificio de la expiación. Yo no tengo que andar matando animalitos ya, no, de ninguna manera. Él es el sacrificio de la expiación. Y si usted lo lee en otra versión, en el versículo 3:25, por aquello, la palabra en griego 24:35 ahí es expiación. Y Pablo está hablando de la expiación de Levíticos. Oiga lo que dice, se lo leo de nuevo. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, el Padre Eterno, nosotros somos justificados gratuitamente mediante la redención en el Mesías. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe. ¿Cómo yo recibo ese sacrificio si Él fue sacrificado hace 1000 años? Por la fe. ¿Y se acuerdan qué fe? La emuná, ¿verdad? Obedecer y agradar al Padre. Dice, para así demostrar su justicia. De hecho, si usted lo busca en una versión que es Reina Valera actualizada, ahí dice así: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Romanos 3. Él era mi expiación, sí. Entonces la sangre del Cordero viene y te cubre para que no llegue el juicio a tu vida. Vea lo que dice, estamos en Levítico 23, 26. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. De nada me sirve a mí celebrar mañana, si usted puede un ratico ahí orarle al Señor, que hoy es el día de la expiación, Padre, gracias. Porque como dice la palabra en Romanos 3, tú mandaste ese sacrificio por medio de tu Hijo. Gracias, Padre eterno. Qué bueno es reconocer al Mesías. ¿De qué me sirve estar? ¿Sabe qué dicen? Y sabe cómo lo tratan mucha gente. Que el famoso día de expiación, el día 10, lo que le llaman Yom Kippur, ayunar.
Y usted ve Levítico 23, donde dice, ahí no dice ayunar. Y hay toda una enseñanza, que no la voy a dar hoy, de por qué le dicen ayunar. Si usted quiere ayunar, ayune. Yo no estoy diciendo que no. Pero aquí me dice Levítico, ya como lo dice Levítico. A los 10 días de este mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. ¿Quién dice que afligir el alma es ayunar? ¿Qué es afligir el alma? Ya el Mesías fue sacrificado, ¿por qué yo tengo que afligir el alma? ¿Qué le pasa al Mesías? ¿Ah? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a afligir mi alma? ¿Cómo aflige usted su alma? Primero que nada, recordemos, el sacrificio de expiación, ¿quién fue? Nuestro Mesías. Mientras él fue juzgado y llevado a la muerte, el asunto es eso, la paga del pecado es muerte. Entonces usted tenía que ir como el corderito a ser sacrificado. Y él dijo, no, yo voy en voz de nena. Qué hermoso, ¿verdad? Aleluya. Él te espió, Él te cubrió, Él te guardó. Usted sabe lo que es que nuestros hijos, saber que van como dice la palabra, ¿qué dice Israel? ¿Cómo le dice el Señor a Israel? Ustedes llevan sus hijos como llevan las ovejas al matadero, porque se han apartado de los mandamientos de Dios. Usted sabe lo que es saber que nuestros hijos van para el matadero como ovejas, y llega el Mesías y dice, no, yo voy a morir por tu hijo. Yo voy a morir por Fayanita y por Sofía. Imagínense, él expió el pecado que había. Pero ¿por qué esa fiesta en el mes séptimo, si el Señor lo hizo, ya murió en el tiempo de Pascua? Ya vamos a ver eso. Ahora, si el Mesías toma nuestro lugar de nuevo, ya que en él no había pecado, ¿sí o no, Gaby? En él no había pecado, ¿sí o no, Gaby? En él no había pecado. Él sí podía hacer ese sacrificio perfecto. Por eso es que dice la palabra, vino el primer Adán que metió las patas, pero viene el segundo Adán, que es un Adán que sí, en él no hay pecado. Entonces, nuestro Mesías Jesucristo, en hebreo Yeshua, salvación me encanta como dice en hebreo, Él es nuestro Yom HaKippurim, Él es nuestra expiación, ¿sí o no? Ahora, a los 10 días de este mes será el día de expiación y van a afligir vuestra alma. Porque el Señor quiere que yo mañana me aflija. ¿Qué es afligir el alma? ¿Qué es afligir el alma? Resulta ser que esta palabra es como, le voy a poner un ejemplo que a mí me pasó. Los que no me conocen, yo antes del 2003 era conocido como DJ Chicho. DJ Chicho. Imagínense. Borracho. Y póngale otras cosas ahí para no darle gloria al otro. Yo no conocía al Señor. A través de muchos tiempos, el Señor comenzó a llamarme. Ya que Él viene a la puerta y toca. Y yo no quería. Y pasó una circunstancia después de las Torres Gemelas, nos quedamos sin trabajo, vino necesidad, ¿qué no pasó allá? Lo que pasó ahora hace unos años atrás, nos encerraron allá prácticamente en New Jersey, nadie podía salir, que aquello, que la comida, que estábamos con guerra. Vieras que ahora que pasó hace 2 años ya estaba yo como más entrenado en la jugada, porque eso pasó cuando pasó las Torres Gemelas allá en New Jersey. Entonces yo conozco al Señor en aquel tiempo y todo, y claro, yo me rindo a los pies del Señor. Wow, entendí, abrí los ojos por medio de un pasaje bíblico hermoso. El Señor puso una persona, ¿sabe cuánto tiempo predicarme, Luisito? 4 años, a la par mía. 4 años, fíjate la paciencia que tuvo ese varón. 4 años, y cuando conozco al Mesías, ya no estaba, él se ha venido a Costa Rica. Se viene para Costa Rica, yo me quedo allá y él se viene para Costa Rica y regresamos, pero eso fue algo hermoso. Le voy a decir que es afligir el alma. Yo no conocía, como nuevo creyente yo no conozco. Entonces yo voy llegando a la iglesia con mi Honda Civic Aro 17, llanta ancha y por supuesto con aquel bum, 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 bum. Y no crea que andaba escuchando a la pareja, no. Y yo con aquella música más mundana que el mundo, y me parqueo.
Y sale un varón y se me queda viendo así. Y ahí va Pito. No que se haya convertido. Y yo me quedé así como, ¿por qué? Yo me quedé así, ahí, yo no sabía. ¿Cómo es ese pasaje bíblico? ¿No sabéis, hombres, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y yo le digo, ¿y a usted qué le pasa? Yo ya le entregué mi vida al Señor. Y le digo, entonces, ¿por qué anda con esa música así? Entonces, vea qué interesante, vea cómo Dios lo hace, porque a mí el Señor, a mí me reta. Cuando a mí el Señor me habla, el Señor le habla a diferentes personas, de todas diferentes maneras. Ese varón no era ese varón, era Dios. Verás qué interesante, porque cuando a mí el Señor a mí me habla muchas veces, me reta con gente. Y a veces hasta con gente que no conoce al Señor. ¿Cómo? ¿Sí? No dice la palabra, que si nosotros no hablamos las piedras van a hablar. Usted piensa que les va a salir una piedra ahí de un río. No, está hablando un corazón como el faraón. ¿Cómo le habló Dios a Israel muchas veces? Con hombres que tenían un corazón de piedra, como Nabucodonosor. Entonces resulta ser que este varón de la iglesia me dice eso, y yo me quedo, ¿qué le pasa? Y me saca ese pasaje bíblico y dice la palabra que toda amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y vea cómo me lo puso así. Usted viene saliendo de un mundo de música, de DJ y todo eso. Usted sabe lo que pasa en esa discoteca. Usted sabe toda la fornicación, las drogas y todo lo que pasa ahí. ¿Cómo usted va a llevar a alguien al evangelio si usted está escuchando lo mismo que escuchaba cuando no conocía de Dios? Lo siento, Henry. Y yo me quedé así. ¿Tienes razón? Como porque yo una de las cosas que decía, yo tengo que ser luz a toda esa gente que salió de la discoteca. Pero había un problema. Yo era adicto a la música. ¿A la música adicto? Sí. Yo tenía aproximadamente más de 1000 CDs, porque en aquel tiempo no había nada de lo MP3 ni nada de eso, ¿verdad? Como ahora. 1000 CDs originales. 1000 CDs aproximadamente a $6. Alguien que sea bueno para los números, ¿cuánto es? $6,000, ¿no? Al tipo de cambio hoy estamos hablando de 540 y resto, ¿verdad? ¿Cuántos millones de colones son? Aproximadamente 2,5 millones, ¿verdad? Casi 3 millones. ¡Sí sabe! Y me dice, destruya toda esa música que tiene. Está loco, le digo. O sea, dentro de mí, yo me quedé, está loco. Y de casualidad, ese mismo día, qué interesante, la enseñanza que se dio en la iglesia era de renunciar a cosas. Me fui así. Y ¿sabe qué me dijo muy claramente? No los bote, porque si los bota, ¿quién los usa? Destrúyalos. Y me habló algo, hay una enseñanza bíblica de un manto babilónico, ¿se acuerdan? ¿Y de qué más? El otro. Cuando va saliendo Israel y guardan un manto babilónico y un lingote de oro. Y van a pelear iba Josué conquistando la tierra prometida y no podían conquistar nada y perdieron contra la ciudad más pequeña. Es que dijo, ¿cómo fue lo que le dijo el Señor? Hay anatema en tu pueblo. Y así me dijo, hay anatema en tu carro, Henry, hay anatema en tu apartamento. Y yo me quedé, oye, ¿eso era eso? Para no cansarlos con el cuento, esa misma noche, con dirección del Espíritu Santo, fui, pero era que no discerní quebrarlos en ese mismo día. Lo que hizo fue que los metí en una caja y no los volvió a usar. Pasan los meses, llegó a ser pastor de jóvenes, y para el tiempo de las fiestas del Señor, el Señor me habla, ahora sí me dice, hay que destruir aquello que tiene ahí el anatema, que se acuerda, porque yo no lo volví a usar. Y entonces dimos una enseñanza, así como hoy. ¿Quién tiene anatema en la casa? Y entonces yo usé el ejemplo
de lo que hizo Josué y todo, porque el Espíritu Santo me estaba moviendo que habían personas jóvenes que no estaban recibiendo la bendición del Señor porque tenían anatema en la casa. ¿Por cómo? Tenían películas pornográficas, tenían películas de brujería, tenían música que decía brujería, toda amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y yo dije, yo no voy a ser enemigo de Dios de ninguna manera. Él me sacó de donde me sacó y yo no vuelvo atrás. Y eso sí, hice el pacto con Él, lo tuvimos guardado ahí y destruimos. Entonces, a los 15 días regresamos después de esa enseñanza y les dijo, el que quiera venir a destruir lo que quiera traer, tráigalo, lo vamos a destruir. Yo voy a traer esos 1000 CDs que están guardados, y hasta el mismo, en ese tiempo que era mi pastor, sabía que estaba todo eso guardadito en un lugar. Vieras a los muchachos trayendo películas, otros trajeron ropa, ¿sí? Resulta que una muchacha tenía ropa que parece que el costurero no le sirvió bien porque le cortó muy bajo. Otra gente con ropa, camisetas negras, y salió gente con otra cosa. Mira lo que me dolió, entre comillas. Si a mí me dice el Señor, ayune, yo ayunaba en aquel tiempo. Pero apartarme de la colección, en aquel tiempo, a mí, supuestamente, en el alma me dolió. Porque hay cosas que se unen al alma, se atan al alma. Afligir el alma. ¿Qué hay en nuestra vida? Ahora que vamos a celebrar Yom Kippur, y tenemos que afligir el alma. ¿Qué hay en mi vida? Que como dice ese pasaje, vamos a repetirlo, como es, el que hace amistad con el mundo, hace enemistad con Dios. ¿Qué puede haber en mi casa que yo esté haciendo una amistad con Dios? ¿Qué hay en mi corazón? Porque tal vez no tiene nada en la casa, pero la primera bronca y una vez se soltó la bocota. Porque la gente tiene que ver que tú escuchas música que ni siquiera es creyente, que ese que escucha esa música es una persona que es ministrada por algo, porque esa es otra enseñanza. Y yo salí de la música y salí de ser DJ y sé lo que pasa con la música. No crea que el enemigo no usa cualquier tipo de música, manipula a la gente. La bachata es para algo, el rock es para otra cosa. Y usted ve a la gente siendo manipulada, masas, por ese tipo de música. ¿O usted cree que van ahí y se reúnen 25,000 personas al Estadio Nacional porque por pura vara? No. El enemigo sabe que si toca tu alma, de cierta manera lo que hace es desviarte de Dios. Bienvenido al día de expiación. Aflige el alma. Tiene tickets para un concierto que no es del Señor. ¡Quémelos! ¡Yo lo pagué! ¡Quémelos! Tengo toda la colección de aquel que es el, ¿cómo se llama? El alfarero, Harry el alfarero. Para no decirlo, Harry Potter. Tengo toda la colección. Usted se imagina hoy en día. Y si hay anatema en tu casa con uno de tus hijos con juegos que costaron 25,000, 50,000 pesos, dígale, explíquele a su hijo y quémelo. ¿Por qué está metiendo usted anatema a su casa? Hay gente que le duele más que se le aflige el alma por algo de un dinero que hay ponerlo a ayunar. Y no estoy diciendo, si usted quiere ayunar, ayune. La Biblia dice que es afligir. Y se los digo como testimonio. Eran 1000 CDs y cuando ese muchacho me habló fue como que me pegaran un golpe así dentro de mí. Yo sentí dolor dentro de mí. Y yo no sabía que hay cosas que se pegan al alma, ataduras del alma que duelen. Pero vieras qué rico es cuando todo el mundo trajo y destruye a todos los CDs y los muchachos y ver el fruto de tener aquello, y yo ya estaba libre, ya no escuchaba nada. Oiga, yo no escuchaba rock, yo escuchaba todo tipo de música. En mi casa, mi mamá, para ponerte un ejemplo, y por si hay alguien que conocen así, mami me decía, Henry, usted seguro está loco. Yo estaba escuchando en un momento rock pesado y a las 2 horas estaba escuchando música clásica. Si no, ahí está mi hermana para que le pregunten. Yo grababa los programas de música de esas, de las películas,
las músicas de películas. Yo tenía colección de músicas de películas y a veces iba en el carro leyendo ¿cómo se llama? De una película, hay una música y la gente dice, este está loco. El enemigo sabe cómo tocar el alma. El enemigo sabe cómo manipularlos, a los niños y a los jóvenes, y a nosotros también. Sabe que hay algo que yo noté, y de aquí termino esta parte del testimonio de afligir, que yo no lo había visto porque yo como estoy en otro país y no lo vivo jugando vivo. Así que es muy sencillo porque yo no vivo en Costa Rica y toda la gente es de Costa Rica y todo, pero cuando yo llego a Costa Rica, cuando llego allá, y ya llego yo allá al tiempo, el Señor me pone a pastorear muchachos. Aquí hay una atadura con los recuerdos, hay algo con la melancolía, la gente es muy melancólica. Y usted ha visto la cantidad de gente que se ha estado quitando de la vida. ¿Cómo puede ser? Decía, a un muchacho, y cuando digo bullying, le hicieron bullying de verdad. Y él llegó porque él escuchaba, él estaba en la high school en Estados Unidos y escuchaba a Julio Jaramillo. Julio Jaramillo lo escuchó mi papá. Y él en la high school de Estados Unidos, y él llevaba la música, y entonces los muchachos le hacían bullying. Entonces yo me tuve que sentar con él y explicarle un montón de cosas. Yo le expliqué el proceso de esto, de afligir el alma con la música y todo, y él fue libre en esa área, gloria a Dios. Y él era un muchacho que siempre andaba así triste, amores melancólicos y cosas así. Mis hermanos, el enemigo trabaja por áreas, por países, por juventud, por zonas. No crea que el enemigo no anda viendo, él es un león rugente y anda viendo cómo, a quién devorar. Si usted está ahí, y con todo respeto, y sigo con lo de la música, usted está, y está, y usted llega, y, ay, mira al hermano, no veas que lo invito a un estudio bíblico, y usted viene oyendo esa música, más bien, lamentablemente, dice la palabra que nosotros podemos ser piedra de tropiezo, ¿verdad? Yo soy, ¿qué somos nosotros? La luz del mundo, y la luz del mundo se purifica en el Señor, y yo tengo que renunciar a música, películas, amistades, sí, claro. ¿A qué más? Alimentos, claro que sí, ¿qué más? Y póngale, y a veces te va a costar más afligir el alma para algo así que ayunar, porque ayunar yo me la juego, pónganme a mí ayunar. Pero esa parte de afligir el alma, eso es un examen para ver si voy a llegar, porque eso te puede impedir tener lámpara. Perdón, no, usted es lámpara. ¿Y qué lámpara? Dijo mi tata. Lo que lo puede impedir es ser aceite, tener aceite. Puedes tener lámpara, pero no aceite. ¿Por qué? Porque simplemente no renunció a aquello. Israel va conquistando la tierra prometida. 1 millón y resto de personas. Y porque a alguien se le ocurre guardar un manto babilónico en lingote de oro, ¿cuánta gente murió? Había anatema en el pueblo. Y ahí es donde viene, tenemos que afligirnos, hay que soltar. Hay cosas de oro, prendas que la gente tiene, destrúyala. ¿Qué? Destrúyala. Porque va a tener usted un, no sé, yo conocí, aquí es muy sencillo porque hay mucha gente, pero digamos, allá conocemos gente que se conocía al Señor y que eran hindús y andaban elefantes así, deidades de oro. I need to destroy my elephant. Yes, you have to. Tienes que destruir eso, son dioses paganos. No podemos. Y ahí viene la parte, entonces, ahí viene la parte, Yom Kippur, no solo se trata, ¿por qué cree que el Señor pone? Afligiré vuestras almas? Ese fue mi testimonio. ¿Cuál es el tuyo? Para darle gloria al Señor. ¿En qué Dios te puede estar hablando hoy? Y tengo que renunciar a eso, ¿sí? Claro. Mira lo que me gusta. ¿Sabe qué me contaba un testimonio de una señora? Aquí. Y oiga, yo lloraba porque yo siempre eso lo mencionaba mucho. Las novelas. Y que estaba viendo Quinceañera. Quinceañera todavía la dan. La vio hasta mi abuelita. Y ahí la están dando. Y ella no podía. Era algo que la hacía que tenía que ver las novelas. Y si usted se diera cuenta, los testimonios de la gente. Ahora,
y antes. Pero yo sí escuché un testimonio de alguien que escribió un guión de una novela. ¿Se acuerda que comenzaron a llegar muchas novelas de estas brasileñas y demás? Y escuchar la brujería que le hacían para que conquistara más gente. ¿Sabe con quién escuché también que se hacen cosas similares? Con las novelas turcas. ¿Y por qué? Y hay gente, fui a conocer Turquía solamente por Rubí. No sé si se llama Rubí o qué. Usted sabe, gastó ese plata y fui allá simplemente porque hay una novela. ¿Cómo se le ocurre? Mi hermano, no me diga, pero eso es obra del propio enemigo. Cautiva al alma, la cautiva. Usted está cautivado, es así, que usted está así y no puede moverse. Hay gente con Batman. Quítele el carrito Batman. Ya lo botó así. Y el carrito Superman. Usted no ha visto toda la alegoría que hay en la película Superman, sobre todo en la última. Y todo cuando él muere, que la sangre y todo el asunto completo. Nunca le he puesto a analizar. Es más, le voy a contar algo así rápidamente. Y algo que les va a dar tal vez risa. La familia Adán. ¿Se acuerda? ¿Sabe por qué le puso la familia Adán? Por Adán. Era una persona que estaba totalmente en contra de Dios y enojado con Dios y quiso poner una familia totalmente contrario a lo que es la familia que está en la Biblia. Por eso le puso la familia Adán. Y por eso es que un hombre muerto, todo el asunto, todo eso. Y no crea que los viejillos esos son... y verás todo lo que significa cada uno de ellos. De la boca y de la mano del que hizo la serie. ¿Por qué cree que hoy en día todas esas series que se burlan de la familia? Porque quieren hacerte ver que tu familia es un ridículo y no vale la pena. De que tu esposo no vale la pena, de que tu esposa no vale la pena. Y yo cuando veo eso y uno está orando por la familia, si llega uno a la casa y aquella familia que uno está orando por un tiempo llega y está mandando a la familia peluche. Sí, barba. ¿Qué es un común denominador de ese programa de televisión? Burlarse de los cónyuges. Y hacen un montón de cosas porque usted está viendo algo de una imagen y que el enemigo está poniendo en usted y usted muriéndose la risa y su esposo y el chiquito allá viendo. ¿Qué está sembrando el enemigo con eso? ¿Qué está haciendo? Está diciéndole a tu hijo que tu familia es un ridículo, que tu esposo no vale la pena, que no es lo que es ni la mujer. Y eso es yo no lo veo. Con todo el respeto. Y si alguien, bueno, ahí aflige su alma, renuncia a la familia peluche. Porque ¿qué dice la palabra? No podemos tener nuestra amistad con el mundo, porque nos volvemos enemigos del mundo. Digo, del Señor, perdón. Esa era parte del testimonio de afligir el alma, porque mucha gente, claro, hay que ayunar, y vamos a ayunar mañana y todo. Es que dolor de panza. No, renuncia a esas cosas. Porque afligir el alma se trata de eso, de inspeccionar qué está haciendo el alma, que no vaya a favor de la escritura de la palabra, el diseño de Dios. Dios tiene un diseño para el matrimonio, Dios tiene un diseño para nuestros hijos. Y todo aquello que nosotros hagamos en contra de ese diseño, hay que quitarlo del alma. Y como está pegado al alma, aflíjala. De eso se trata, afligir el alma. ¿Será que esas 5 vírgenes no afligieron su alma? ¿Será que esas 5 vírgenes no tenían aceite? Porque cada vez que usted hace algo, usted sabe lo que es estar usted viendo una película que se burla, no sé, de la esposa o del esposo, de los hijos, y usted muerto de la risa. ¿Su cuerpo qué es? ¿Qué son sus ojos? La lámpara, dice la palabra. Si vuestro ojo estuviera en tinieblas, todo vuestro ser está en tinieblas. Y el Espíritu Santo ahí adentro, sabiendo que usted está burlándose del diseño de su esposa. Uy, no. Eso es contristar el Espíritu Santo. Eso es contristar el Espíritu Santo. Claro, eso nos enseña. No en todo lado, porque eso cae mal. Y eso golpea el alma. Si usted cree que yo, ese varón, yo llegué contentísimo cuando me dijo lo que me dijo. No. En nosotros hay una naturaleza que no quiere. Pablo lo dijo claramente. Hay una lucha. Yo queriendo hacer lo bueno. Pero qué bueno soportar eso.
y soportarlo e ir en contra de la propia carne. Aflijamos el alma. Aflijamos el alma. Derribemos todo aquello que nos pueda quitar esa luz para hacer esa lámpara en estos tiempos del Señor. Amén. Qué bendición, ¿ah? Gloria al Señor. Vean, mis hermanos, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Dice, le vuelvo a leer Romanos 3:25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Nuestro Mesías es nuestra expiación. Pero el tener aceite en la venida de Él no depende del Mesías. ¿Sabe de quién depende? De nosotros. Y antes de que Él venga, dice que va a haber, ¿qué dijo? Un clamor. Va a haber un clamor. Este año, como ejercicio de las fiestas del Padre, porque cada año usted dice, ¿qué es eso? No se preocupe. El Señor lo que dice la palabra es que estos son sombras de cosas que han de venir. Entonces, cada año hay un tiempo donde empieza el mes séptimo y a lo que hacemos es comenzar a clamar. A clamar y a clamar y a clamar y a clamar. Y lo que viene al día 10º de ese mes séptimo es afligir el alma. ¿Tiene sentido, no? Dice la palabra del Señor que usted y yo un día vamos a estar frente al trono de Dios. Y yo no sé usted, pero si nos tocara estar frente al trono de Dios, hagamos un examen en este momento. ¿Usted está listo, listo, listo? Listo, así como, vamos a ver. Hemos estado teniendo aceite totalmente bien. Y no vuelvo a ver a nadie para no cohibir a nadie. Hagamos ese examen. Porque eso es lo que las fiestas de este tiempo nos dicen. Examinarse. No es nada malo con eso. Aquí no estamos judaizando a nadie. Es simplemente ver que Él es mi expiación, pero yo voy a afligir mi alma para ver qué hay aquí dentro, porque qué alma está. Todas las cosas malas y todas esas cosas. ¿Usted cree que no vienen pensamientos malos? Sí vienen pensamientos malos, claro. Pero de mí está, como dice la palabra, que esos pensamientos vaya y lleven fruto. Es como el pecado. El pecado no empieza el día que la persona fue y le hizo el daño a aquella otra persona. El pecado empieza con pensamientos. Uy, véalo. Y esa presista. Sí. Hay gente que el enemigo lo calienta, sí. Yo no sé si a ustedes les pasa. Y hay que tener un cuidado porque eso es lo que la palabra le dice, que son dardos. Tira dardos. Ve a ese otro con ese carro. Y yo con lo que he reteado y el carrito que yo tengo. Envidia. Y pasa usted, y vea la casa ese men, ¿cómo se le ocurre? Vea, tiene un perro que se llama Chuy, ¿cómo se le ocurre? No, mi hermano, hay que tener cuidado. Ahí vienen las cosas donde el enemigo trabaja con dardos. Y la parte es, en nuestra mente, un día nos vamos a presentar ante el Señor y vamos a dar cuentas inclusive de todo lo que sale de nuestra boca. Por eso es el cuidado que debemos de tener. En medio de estas cosas, a esta altura, sabiendo que el Mesías viene pronto, ¿verdad? ¿Cómo estamos de aceite? ¿Cómo estamos de aceite? Si hay cosas en el alma que nosotros pueden, como dijo, apaciguar, apagar el Espíritu Santo, ¿cómo estamos? Y como le digo, este muchacho me vino a hacer sentir mal. No, mi hermano, no, jamás, de ninguna manera. ¿Sabe por qué? Porque resulta ser, y eso lo vamos a ver en el otro estudio, que el día de expiación, como lo vimos ahora aquí, resulta ser que como para la semana hay un día que el Señor guarda, para el año hay un mes que es especial, que es el séptimo, pero resulta ser que cada séptimo año era un año especial. Ese se le conocía como el año Shemitah. No sé si ha escuchado ese término. Y lo que se hacía era que se perdonaban las deudas. ¿Sabe cuándo se celebraba exactamente el año Shemitah? En el séptimo año. Y el eje central para contar el año Shemitah son las fiestas del Señor. Y se celebraba en un Yom Kippur. Ahora, vea qué interesante. Usted le pone 7. Aquí era cada 7 años se tenía que perdonar las deudas. Entonces, aquí es donde la Biblia dice que había gente que se hacía esclava.
lo que hemos hablado, ¿se acuerdan? Entonces resulta ser es que lo que es ser esclavo en la palabra, una vez dimos esa enseñanza aquí, muy amplia, por cierto, muy bonita, no era la esclavitud que se habla, latigazos en otras sociedades, de ninguna manera. La palabra cuando se llama esclavo era que, digamos, yo tenía mi finquita, ¿verdad? Yo tenía allá en la tierra prometida, perdía todas mis cosechas por alguna razón esa. Entonces resulta ser que mi hermana le había ido muy bien en esos 7 años, porque el Señor las bendecía, ¿verdad? Y yo le decía, Jane, mi finca le entró un poco de jogoto, se le fue todas las frutas, ¿puedo trabajar para usted? Entonces yo me hacía esclavo de esa manera, yo le trabajaba a ella. El salario era comida prácticamente. Ella me daba para comer yo y mi familia. Y resulta ser que entonces era como que ella asumía una deuda, ¿verdad? Yo estaba ahí, yo tenía que pagarle a ella. No, ella me tenía que pagar a mí con la comida, nada más. Y a veces ella lo que hacía era que como yo no tenía ni siquiera dinero para comprar semillas ni ayudar a mi terreno, ella agarraba el terreno mío y comenzaba a sembrarlo y a limpiarlo y a hacerle de todo lo bonito, ¿verdad? Resulta ser que el año 7, ¿sabe qué hacía ella? Henry, váyase. Eres libre. Y se celebraba en un día de Yom Kippur. Se espiaba. Ella a mí me espiaba la deuda, de cierta manera. Y si había tomado mis tierras, espiaba mis terrenos. Pero vea qué lindo. Había un año, y dice la Biblia que se juntaban 7 años de 7, ¿y sabe cómo se le llama eso? El año del jubileo. Y si por casualidad ella había tomado todas mis tierras para el año del jubileo, ¿sabe qué tenía que hacer mi hermana? Ahí están todas las tierras, son suyas. Se le devolvía. Yom Kippur se convertía en un tiempo de gozo. Ella cubría inclusive mi deuda y cubría todo mi terreno y se me devolvía. ¿Y sabe qué pasaba en ese día? En el año del jubileo, ¿verdad? Entonces tenemos el día, vea qué importante, porque como le digo yo a mi hermano, si usted es la primera vez o la segunda vez o alguien que está escuchando la enseñanza en la aplicación, el sábado es muy importante, el día de reposo es muy importante. Entonces el sábado de la semana, ¿verdad? En el año, el 7º mes es muy importante por todas las fiestas. Luego tenemos el año 7. Y luego se juntaban 7 juegos de 7 años. Y era el año del jubileo. Y vea lo que dice el año del jubileo. Vamos a buscarlo. Ya para ir terminando. Vea qué lindo. Vamos a ver a qué le suena a ustedes. Levítico 25. Vamos a Levítico 25 ya para terminar y a tomarnos el yodito ahí con el percolador nuevo. Qué manera. Qué belleza. Levítico 25. Y ahí es donde viene la parte. Mira, entonces las fiestas del Padre Eterno, las fiestas solemnes tienen mucha importancia para el Padre. Sí, claro. ¿Son cosas raras? No. Hay gente que las puede enseñar raras, pero la Biblia lo dice a como lo es. Era un tiempo de clamor y nos preparamos para ahora para afligir nuestras almas. Pero resulta ser que en Levítico 25 dice así, lo que le estábamos hablando. Teníamos el sábado para la semana, el mes 7 para el año, y luego aplicaba cada 7 años. Ahora vea lo que dice Levítico 25, versículo 8, amén. Dice, 7 veces contará 7 años sabáticos. Así lo dice. De modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Versículo 9. Entonces, ¿harás tocar qué? La trompeta, ¿y sabe qué dice ahí? El shofar en el mes 7 a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. ¿Cuándo se tocaba el shofar? ¿Por toda la tierra? El día de la expiación, en el día de Yom Kippur, pero en el año del jubileo. Versículo 10, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión. Y segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis.
¿Cuándo se sonaba la trompeta? En el día 10 del mes séptimo, ahí sí se cumple, ¿se acuerdan la ley que veamos hace 22 días? Ahí sí se suena el shofar por toda la tierra. ¿Cuándo es? Porque dice Pablo, y a la final trompeta. Claro que sí. Usted se imagina el sonar del shofar por todo Israel, por toda la tierra. Era el año que me perdonaban la deuda. Era el año que me perdonaban y que me regresaban mi parcelita, toda la tierrita que tenía sembrado con mandarinas, naranjas, mandarinas. Y qué rico, todo volvía a mí. Pero no solamente eso. Vea lo que dice. El jubileo, te resulta ser que la palabra Israel dejó de hacer esto. Por agarrados. Por agarrados lo dejó de hacer. Y entonces, para el tiempo de Jeremías, dice la palabra que entre las razones por las cuales Israel es llevado 70 años a Babilonia, ¿sabe por qué era? Porque la tierra nunca descansó. Quiere decir que Israel dejó de hacer las fiestas y también Israel dejó de perdonar a los hermanos. ¿Cómo? Dejó de perdonar las deudas. Se dejaron las tierras. Yo decía, Marita, caímos en el año de jubileo, la finquita mía. No me lo olvidé, que iba a llevar a Marita. Así hacía el pueblo de Israel. Y fueron 70 años, así lo dice la palabra, un año por cada uno de esos años que tenía que descansar la tierra. Entonces, si quieren ir conmigo, ya para terminar, Isaías 61. El Señor le habla que este año es tan importante, el del jubileo, porque le habla el año de la libertad. Y en ciertos momentos se está diciendo indirectamente como este. Vea lo que dice. Isaías 61:1. Y vamos a ver si usted se acuerda de este pasaje bíblico. Vamos a ver. Amén. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque mi ungido Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar ¿qué? Libertad. Ahí lo que dice jubileo. A los cautivos, porque no los habían soltado, y a los presos, apertura de cárcel. Ahora tiene más sentido, ¿verdad? No los soltaban, se los dejaban como esclavos. Israel comenzó a hacer un sistema de esclavitud como lo hacían las otras naciones, no como lo dijo el Señor. Ve lo que dice el versículo 2, a proclamar el año de ¿qué? De la buena voluntad de Jehová. ¿Quién leyó esto? Exacto, el día de venganza del Dios nuestro. ¿Cómo el día de venganza? Es un día de libertad, pero es un día de venganza. ¿Cómo es eso? Ve lo que dice más adelante, versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros y muchas generaciones. No puede ser. Vamos a Lucas 4. Vamos a Lucas 4. Lucas 4. Vea lo importante de lo que es el año del jubileo, que cae en un día de Yom Kippur, que es un día de expiación. Vea lo importante, porque el eje para todas las cosas del Señor son las fiestas del Señor. Como decíamos, en la primera venida del Mesías, Él fue el Cordero de Pascua, Él fue el pan sin levadura, Él fue las primicias. Y en Pentecostés vino el Espíritu Santo. Resulta ser que hay otro grupo de fiestas que no se han cumplido, pero se van a cumplir. Empieza con el día del clamor. ¿Por qué clamamos? Porque nuestra redención está pronta, porque usted es la luz de Grecia y usted va a comenzar a clamar por las ciudades y por las familias, pero primero por su esposa, por sus hijos. Primero que sí, claro que sí, claro que sí. Vamos a comenzar a clamar porque la gente no conoce de estas cosas
Y yo no estoy diciendo que Él viene un día exacto, aquí exacto. No, lo que estoy diciendo es que hay temporadas que el Señor ministra a su pueblo. Y vea lo que dice Lucas 4. ¿Qué dice el versículo 16? Lucas 4, 16. Vino a Nazaret. Se me adelantó, mi hermana. ¿Yo? De manera, vea lo que hizo. Vino a Nazaret, donde se había creado. ¿Y qué dice? En el día del reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Oiga lo que dijo, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar ¿qué? Jubileo, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar ¿qué? El año agradable del Señor. Aquí el Mesías está hablando de un jubileo, es lo que dice el versículo 20. Y enrollando el libro, oiga, y enrolló el libro, el pergamino que él tenía, y se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, ¿qué le dijo el Mesías? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿En qué año vino el Mesías? En un año de jubileo. La primera venida de él, su ministerio y todo lo que él hizo se da un año de jubileo. Por eso es que somos libres en su sangre. Por eso es que somos libres por sus llagas, como dice Isaías 53. Por eso fue el que él cargó nuestras enfermedades. Por eso fue el que nos libertó del pecado. Por eso fue el que nos sacó de Babilonia y de Egipto. Mis hermanos, ¿y en cuál era el día que se sonaba el shofar por toda la tierra? En un día de expiación, pero en un día que era un jubileo. ¡Qué hermoso! Y resulta ser que la gente dice, pero entonces yo puedo sacar cuando viene el Mesías. Vaya, inténtelo. Nadie sabe ni el día ni la hora. Porque entre los calendarios y todo el asunto que pasó, entre los más teólogos de los teólogos, hubo un desfase. Y no se sabe exactamente cuándo cae el próximo jubileo. Porque si un jubileo son ¿cuántos? Cada 70, ¿verdad? Sí, muy bien, era para probarlo yo, 50, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo puedo sacar 50 años, y 50 años, y 50 años, y 50 años, y para ver cuándo viene el Mesías. ¿Sabe que hay una palabra en el Antiguo Testamento que dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, si no serán los años del hombre, ¿cuánto? 120 años. Ahí no dice 120 años, ahí dice 120 eras. ¿Y sabe qué son 120 eras? 120 jubileos. ¿Sabe cuál es el próximo jubileo que está por llegar? El 120. Y usted lo puede sacar, un día lo vemos, nos tomamos un buen yodito, un agua dulce, no se preocupe, y lo sacamos desde... No puede ser. ¿Cuál es el día que se suena el shofar? Un día específico de Yom Kippur, pero que se cumple un jubileo. Y se suena la trompeta por toda la tierra. No es Yom Teruah, como se los digo, hermanos, y vea, con todo el amor. Y vea, qué increíble, porque ese término, como dice en Mateo, que leíamos 25, donde están las vírgenes, y habrá un clamor cuando venga el novio. Y la palabra ahí equivalente, en un montón de aplicaciones, usted la puede buscar, es Teruah. El Mesías no está diciendo trompeta, ¿verdad? Ahí está diciendo clamor. Y uno le demanda a la gente decirle, mi hermano, pero entonces acuérdese que esta gente comenzó a sonar las trompetas allá en Israel porque comenzaron a parecerse ¿a quién? A los babilonios. No arrastre ninguna creencia que sea babilónica. Si vamos a celebrar las fiestas, celebremos como es el Mesías. Mucha gente, con todo el respeto, y si usted quiere ayunar, ayuno usted, pero 10 días de ayuno. La Biblia dice que aflijan sus almas. Mejor deje de ver quinceañera. Mejor trate mejor a su esposito, a su esposa, porque a veces hay cosas aquí que a veces no le cuesta. Quiebre los CDs, borre el MP3. Como le decía,
Le cuesta con el fútbol y cuando va al estadio le grita a cámbiale a todo el mundo, rompa los tiquetes que le di para el clásico. Me los da a mí. Vean, mis hermanos, hay cosas que hay que afligir el alma. No es que yo le hablo hacia usted. No es como yo hable. Es que yo tengo que respetar a doña Nena y tengo que respetarla a ella. ¿Cómo es eso? Yo soy así y así me criaron. ¿Cómo es eso? Aflige el alma. Mis hermanos, qué hermoso la palabra del Señor. Qué hermoso la palabra del Señor. Y terminamos con las vírgenes. Porque ¿sabe qué? Esas vírgenes tenemos que tener ese examen. Y ve que uno no se siente mal. ¿Por qué? Porque o somos, aquí hay dos, o sea, aquí hay dos. O sos una virgen sensata o es una virgen sensata nada más. Entonces yo le oro al Señor, papá, usted sabe que yo la estoy pulseando. Pues papá sabe, yo le hablo así. Pero con mucho respeto y temor. Pero papá, ayúdame. Háblame cuando estoy insensato. ¿Y sabe quién me pone a hablarme? A mi esposa. Debe estar calladito, ¿eh? Escucharla a ella. Porque esa es la bendición de que mi esposa me habla a mí. Es que mi esposo no conoce, ore por él. Pero cuando alguien le llegue a hablar de parte del Señor, acuérdese que es a veces el Señor hablándonos y simplemente para ver, ¿estás lleno de aceite? O hay cosas que están impidiendo el aceite que fluya en nosotros. ¿Quiénes son las lámparas de Grecia? Ay, vamos a empezar otra vez, vamos a empezar, Mateo 25. ¿Ah? ¿Quiénes son las lámparas de Grecia? Usted, sí. Usted es la lámpara que Dios puso en este tiempo final para Grecia. Ahí en el trabajito, ahí en el negocito, ahí en el ICE, ahí con Tiago y con ahí por el cementerio, allá en el trabajo, cuando vayas a pasear, eres la luz. En Atenas eres la luz. El Señor lo que le dice es, calibre el aceite, calíbrelo. ¿Qué hay de malo en eso? De eso se trata Yom Kippur. Porque un día el Señor va a regresar. O somos o insensatos o sensatos. Acuérdense, no se trata de tener aceite. Estas vírgenes tenían aceite. Se trata de tener aceite guardadito. ¿Y sabe cómo se llena uno del Espíritu Santo? Leyendo la palabra. Llevándolo a la obra, ¿verdad? Por supuesto. Yendo a adoración. Quite esos CDs ahí, no sé. La música que hacía. Póngase a adorar en el carrito. Aproveche esos tiempos. Qué rico, ¿verdad? Uno en el carrito y uno va y para uno y el otro a la par y la gente viéndolo digo, y el Espíritu Santo lo ministra a uno en el carrito. Mi hermano, a veces, no sé cómo lo digo yo, hay ciertas cosas que usted piensa como que Dios solamente le habla en ciertos lugares. No, mi hermano, Él está en todo lugar. Y así como está en todo lugar, está en esta noche aquí. Gracias, papá. Pongámonos de pie para terminar. Gracias, Padre. Gracias, papá. Queremos velar